Estamos en un tiempo donde la palabra que Dios nos está trayendo es un tiempo de confrontar, tiempo de confrontación, ¿verdad? Mar Rojo, ahora el río Jordán. ¿Qué vendrá a continuación? ¿Alguien sabe qué vendrá a continuación? Las murallas de Jericó, por ejemplo, puede ser. Tenemos que tener un tiempo de prepararnos. Por eso es muy importante que Dios tiene que hacer. Si realmente somos remanentes, si realmente somos aquellos que permanecen, aquellos que a pesar de todas las circunstancias están ahí permaneciendo, debes de orar por una cosa, para que la obra de Dios sea inevitable. Como remanentes más jóvenes tenéis que orar en esta dirección. Como remanentes tenéis que hacer una cosa. Ayer me gustó mucho, ayer cuando vinimos a la reunión de mujeres y después a un discipulado, luego la alabanza, cuando llegamos, pensando en dónde tener la reunión de mujeres, no había lugar, no había sitio, ¿verdad? Las mujeres por ahí, ¿y dónde nos ponemos? Vamos a la cocina. Y en la cocina veía que había una remanente con otro remanente preparando y estudiando. Y subíamos y en el hall de la entradita veíamos a dos remanentes estudiando inglés. ¿Era inglés? Sí, ¿no? Era inglés, estaban estudiando inglés. Y vamos a entrar al cuarto de dentro y también había más, no sé quiénes eran, porque entró María José y dice, no, aquí también está lleno. ¿Y dónde nos queda? Pues el cuarto de los niños. Y ahí nos tuvimos que meter. ¿Por qué? Es tan importante una cosa. Tenemos que estar tan bendecidos como Jacob, porque tenemos que tener la especialidad de lo que somos. Tenemos que ser especialistas en lo que hagamos. ¿Amén? Tenemos que ser especialistas. No vale hacer cualquier cosa. Tenemos que ser especialistas en lo que hagamos. ¿Verdad? A mí me gusta mucho cuando voy a Corea, hay una cosa que me gusta mucho, el servicio que te dan en cualquier restaurante, en las gasolineras. Son especialistas en eso. Tú llegas aquí a España a una gasolinera y tienes que salir del coche, tienes que ir a pagar, tienes que echarte la gasolina, tienes que limpiarte, ponerte los guantes. ¿Verdad? Ahora, tú vas a Corea y me hace gracia, coge las llaves y dicen, me echa usted tanto. No se bajan del coche, ni para pagar. Da la tarjeta y ya está. Ni para pagar se bajan del coche. ¿Por qué? Yo veo, son especialistas. Vas a una estación de servicio y las personas que te atienden son especialistas. Tenemos que llegar a tener especialidad. Los remanentes tienen que ser especialistas, tienen que dominar. Para eso tenemos que ver los acontecimientos de la Biblia, ver cómo esos acontecimientos son respuestas para nuestras oraciones. Tú sabes que durante el siglo XX no hubo grandes predicadores, no hubo grandes evangelistas que fueran bendecidos por la economía porque se pierde la especialidad. No hay recursos para la evangelización porque no hay especialidad. Por eso los remanentes tenemos que reformar nuestra vida, tomar la oración y determinar en nuestro corazón, con nuestra especialidad, para dar nuestros diezmos a Dios como Jacob para el resto de su vida. Tenemos que ser especialistas porque estamos orando porque queremos recibir la bendición de David. David cuando llegó al reino, ¿qué es lo que él planteó en primer lugar? ¿Qué es lo que había en su corazón? En su corazón estaba, vamos a construir el templo. Vamos a levantar un templo a Dios. ¿Amén? Tenemos que ser especialistas porque los remanentes tenemos que orar, porque tenemos que levantar un lugar donde los remanentes puedan estudiar bien, donde puedan ser realmente buenos especialistas. Tenemos que orar porque a través de ese templo tenemos que levantar el centro de remanentes para ellos. Vosotros diréis, la iglesia es suficiente para los que somos. Sí, pero queremos que sea cómodo para ellos. Queremos que sea un lugar, no solamente que nosotros como iglesia seamos representativos en la región donde estamos, que tengamos también especialidad en el lugar donde estamos. En el templo que tengamos tenemos que ser especialistas también y tener un lugar para que los remanentes puedan estar preparándose correctamente. Que no tengamos que estar en el hall, en la entradita arriba, ahí en un sillón puesto. No, que tengan su espacio, su lugar. Yo quiero que mis nietas cuando crezcan tengan un espacio
donde ellas puedan desarrollarse, estudiar, prepararse, ser especialistas en primer lugar, ser especialistas del evangelio que necesitamos. Hoy en el mundo, con las circunstancias y la globalización, los que están triunfando en el mundo, en la vida, son aquellos que son especialistas. Aquellos que son especialistas en todas las cosas que hacen. Son los que hoy están triunfando. Son aquellos que de Alemania llaman a España: oye, tienen ustedes buenos ingenieros y me manda usted 30. Como si fuese en el mercado, ¿verdad? ¿Quiénes son? Los que más especialistas son, ¿verdad? No llaman diciendo: oiga, tráigame usted mano de obra barata. No, mándeme usted especialistas. Son los que triunfan, ¿verdad? Necesitamos levantar remanentes correctamente para que ellos también tengan especialidad en todo lo que hagan y puedan triunfar. Porque nuestro objetivo último sigue siendo la misión. Amén. La misión no solamente en España, no solamente para hacer la evangelización de España, sino también para hacer las misiones en el mundo. ¿Por qué si no Dios nos trae tantos misioneros, que algunos no saben que son misioneros, pero que Dios los ha traído aquí como inmigrantes? Piensan que son inmigrantes, pero Dios los ha traído aquí para prepararse, para volver como misioneros a hacer las misiones. Ser especialistas en la misión. Amén. Tenemos que tomar esta palabra. El pueblo de Dios, si lo miramos, puede parecer que somos débiles, puede parecer que somos impotentes, que no tenemos fuerza, que no tenemos poder, pero, gracias a Dios que hay un pero, ¿verdad? Somos débiles, no tenemos fuerza, pero Dios siempre ha cumplido la palabra que ha dado a su pueblo. ¿Amén? ¿Estáis conmigo o no? Amén. Dios siempre ha cumplido su palabra. Por eso el pueblo de Dios siempre fue más que victorioso. A pesar de la debilidad, a pesar de que no eran grandes pueblos ni grandes naciones. Pero si yo veo el contexto y las evidencias históricas, ¿qué es lo que me dice las evidencias históricas? Yo veo las evidencias y veo que alrededor de Israel, alrededor del pueblo de Dios, había grandes naciones. Vemos que interrelacionaron con el pueblo de Dios. Por ejemplo, Egipto, una gran nación, muy poderosa. Siria, Babilonia, Roma, fueron muy poderosas. Enfrente de ello, el pueblo de Israel fue muy débil. Es decir, sucumbieron ante estos grandes monstruos de imperios. ¿Por qué? Eran débiles. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la Biblia? En la Biblia vemos que Dios profetizó la destrucción de estos pueblos. La Biblia dice que estos pueblos pasarían, que serían destruidos, pero que el pueblo de Dios permanecería. ¿Es así? Tengo que ver esto, porque a veces vemos a las personas que están a nuestro alrededor, vemos a los individuos que viven cerca de nosotros, y hay algunas veces que nos quedamos mirando como creyentes, nos quedamos mirando y les envidiamos. ¿Por qué? Porque les va bien, porque parece que les va bien, porque anda, mira, el vecino ese es un incrédulo, pero fíjate qué cochazos ha comprado el tío. Lleva un Mercedes y yo no tengo ni para en el autobús. Y empezamos a envidiar a los que están alrededor. Oye, pues fíjate esa gente, qué casas tienen, cómo viven. Fíjate que van a buenos restaurantes. Fíjate qué ropa llevan. ¿Cómo tiran dinero? Puede parecer, y a veces observamos esto y nos olvidamos de lo que ocurrió en la historia y nos quedamos prendados por la grandeza exterior, por las cosas que vemos simplemente estereotipadas, ajenas, y perdemos o impide que nuestra fe crezca o se dificulta nuestra fe porque parece que, caramba, parece que a los demás les va mejor que a nosotros, sin darse cuenta de que esas personas al final de sus vidas fracasarán. Que están fracasando, pero que aún simplemente lo que hacen es manifestar una opulencia externa, pero que dentro sigue manifestándose un gran problema y un gran vacío en el individuo. Y que a la larga llegará un momento donde esas personas caerán, como vemos que continua y constantemente están cayendo.
Salió un artículo leído esta semana, no recuerdo en qué periódico, decía un artículo que muchos de los grandes futbolistas que han estado en la élite, que han ganado muchísimo dinero, muchos de ellos se han convertido en sin techo. ¿Qué significa? Han perdido todo, no tienen ni dónde vivir, por malas gestiones, por malas inversiones, por lo que quieras. Pero personas que han sido muy exitosas, que han ganado mucho dinero, siendo todavía jóvenes, no tienen dónde vivir. Pero les hemos envidiado durante mucho tiempo. Yo quisiera ser como ese jugador de fútbol. Yo quisiera ser como esa persona de éxito. Yo quiero ser como esa persona que tiene economía. Pero luego no vemos el final de esas personas. Algunas veces podemos verlo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no lo vemos? Y envidiamos esas circunstancias. Vemos también grandes religiones a nuestro alrededor. Vivimos en España, hoy hemos hecho un análisis de campo, los obreros arriba, por encima, ¿verdad? ¿Y qué vemos? Que hay grandes religiones hoy en día. Nos acercamos a España y hay una gran religión, el catolicismo. Hace días hemos visto, ¿verdad? Habemus papam, ¿verdad? Es decir, sigue siendo un gran imperio. Vemos también que la iglesia de la cienciología está tomando mucho auge, porque hay grandes personajes detrás de ella, ¿verdad? Hay actores muy conocidos, está trayendo mucho auge. El movimiento de la nueva era, que es una forma de masonería encubierta, también está creciendo y continúa creciendo, sobre todo en Estados Unidos. Sigue creciendo, y todas estas religiones lo que están haciendo es dificultar el evangelio de verdad. Es dificultar el verdadero evangelio y la esencia del evangelio mismo. Está impidiendo, cuando vas a hablar con una persona, no, es que yo soy devoto de... Ahora entramos en la Semana Santa y vamos a ver que personas que ni siquiera han pisado una iglesia durante el año, pero resulta que ahora sacan al santo, a la Virgen o a la procesión de turno y vemos que las personas van. Personas que no tienen fe prácticamente, pero son devotos del paso de no sé qué o del paso de no sé cuánto. Vemos todas estas cosas, esta realidad, pero nos dice la Biblia, nos dice el Apocalipsis, que solo crecerán tanto como la Biblia ha decretado que crezcan, no más. Y el libro de Apocalipsis también dice y también promete que aunque nosotros, que estamos en el Evangelio, podamos parecer insignificantes, podamos parecer pequeños, podamos parecer débiles, lo que nos dice la palabra y nos dice el Apocalipsis es que al final obtendremos la victoria última en los tiempos, que nosotros somos aquellos que obtendremos la verdadera victoria final. No importa lo que ahora hoy podamos parecer, pero nosotros hoy tenemos esta victoria. Solamente tenemos que tener una cosa. Solamente tenemos que ser conscientes de una cosa. Es decir, una cosa solo. Una cosa solo. Una cosa de la cual, si yo no soy consciente, si yo no entiendo, todo va a ser imposible. Todo será imposible. Pero es una cosa, es algo que si nosotros conocemos esto, si nosotros lo tenemos, vamos a tener la completa victoria. Os pica la curiosidad, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Qué es? Algo tan sencillo que pasamos muchas veces por alto. La salvación que Dios nos ha dado. Solo necesito la salvación. ¿Qué significa ser salvo? Recordemos un poquito. ¿Qué significa ser salvo? Porque hay muchos creyentes que llevan tantos años, se me olvida. ¿Qué significa? Sí, yo sé que soy salvo. Yo sé que cuando vaya al cielo, cuando me muera, iré al cielo. ¿Saben? Y digo, pero ¿y? Ya está, cuando me muera me voy al cielo. Pero bueno, ¿y los años que te quedan de vida? ¿Qué significa ser salvo? ¿Qué significa eso? Significa que soy completamente libre, libre del destino eterno al cual yo estaba abocado. ¿Qué significa? Que soy libre de Satanás. Significa que ahora puedo dejar de pecar porque he sido liberado de su atadura y la autoridad del infierno ya no está sobre mí. Significa que tengo libertad, como dice Romanos 8:32. Los no creyentes no pueden liberarse por sí mismos de la idolatría.
no pueden liberarse del problema espiritual, no pueden liberarse del pecado ni de Satanás, y por tanto toda clase de problemas puede estallar a nuestro alrededor, puede caer una debacle y no enterarnos por causa del problema espiritual. Este es el camino. Si obtenemos el entendimiento apropiado del estado de los creyentes, vamos a ver que somos completamente libres de todo ese problema espiritual. ¿Cuál es el contenido de la salvación? ¿Qué es ese contenido? Si nosotros somos remanentes, que realmente poseemos el Evangelio, si somos aquellos que en esta generación permanecemos, si somos aquellos que en medio de todo este mundo de caos permanecemos, somos aquellos remanentes que hemos salido de toda maldición y de todo problema espiritual. Y lo más importante, que el Espíritu Santo mora en ti. Que el Espíritu Santo te dirige. Que el Espíritu Santo te llena. Que el Espíritu Santo es el que va contigo a donde tú quieras que vayas. Y eso te da valor. Eso te da identidad. Eso es lo que te va a hacer ser una persona de victoria. Dios lo ha hecho. Es entonces, además, si yo entiendo esta salvación y yo dejo que Dios obre en esta salvación, cuando las bendiciones vienen sobre mi vida, porque soy un hijo de Dios que me ama y Dios me bendice, es cuando yo puedo disfrutar de las bendiciones y yo puedo ser un verdadero testigo de Cristo. Puedo ser un testigo de la obra de Dios en mi vida, porque recibo las bendiciones. Puedo ser ese testigo de Dios. En cualquier parte donde vayas, vas a ser testigo de cómo Dios está obrando y cómo Dios va a obrar. Aquí viene y aquí está contenido el mensaje de la semana pasada, cuando hablábamos, ¿qué dice la palabra? Que Dios nos guía con las columnas de fuego y con las columnas de nubes. Señor, yo soy testigo realmente de esas columnas. Yo veo realmente cómo Dios te conduce y cómo Dios de manera apropiada ajusta el ambiente en tus circunstancias para guiarte. Y nosotros pensamos, serán casualidades. Nosotros pensamos, serán cosas que ocurren en el mundo y no pensamos que Dios nos está guiando. Por eso la semana pasada decía, qué curioso cómo Dios guía a través de estas columnas al lugar concreto del Mar Rojo donde se iba a abrir el mar. Dios cómo conduce las circunstancias de tu vida para llevarte y a confrontar esta realidad. Porque Dios te está contigo bendiciéndote. Por eso no hay ningún motivo, no hay necesidad de tener miedo. El Señor nos decía, porque Jehová peleará la batalla por vosotros. No importa dónde estemos. Si somos salvos, recibiremos las bendiciones. Si somos salvos, no tenemos que temer, porque Jehová peleará por nosotros la batalla. Y además Él enviará a sus ángeles, como hizo con el pueblo de Israel, enviará a sus ángeles delante de nosotros. El ángel de Dios estará delante de nosotros. Dios envía su ejército espiritual delante de ti, para que puedas descubrir las respuestas cuando llegues al lugar. Dios manda a sus ángeles. Tú puedes ver todas las partes de la Biblia, cómo Dios siempre envía a sus ángeles delante de nosotros. Por eso tenemos que orar. Por nuestra región tenemos que estar orando. Oremos por nuestro campo, en nuestra región donde estamos viviendo. En Parla, en Vallecas, en Torrejón de la Calzada, en Griñón, en Rivas, en... ¿dónde más? Seguramente hay más lugares. Pero tenemos que estar orando por cada campo. Tenemos que estar orando por la iglesia. Yo estoy orando para que las fuerzas de oscuridad sean rotas y que Dios envíe a sus ángeles para la evangelización de Parla, para la evangelización de Torrejón de Velasco, donde está la iglesia regional, en la iglesia regional de Rivas, Madrid, España. Que Dios envíe sus ángeles para quebrar todo poder de la oscuridad en el trabajo donde yo estoy. Yo tengo que estar orando. Y algunas veces hermanos me dicen, es que en el trabajo hay dificultades. Orar antes, todos los días, cuando te levantes, Señor, quebranta el poder de la oscuridad. Envía legión de ángeles delante de mí para cuando yo llegue a mi trabajo, a mi empresa, al instituto, al colegio, a la universidad,
que tus ángeles, Señor, acampen alrededor de mí, para que cuando yo llegue a ese lugar, Señor, las respuestas estén allí, preparadas, esperándome para cuando nosotros lleguemos. Así como cuando Daniel también entró en la guarida de los leones, Dios envía a sus ángeles, quienes cerraron esas bocas de los leones para que no le tocaran. Es ese ángel que Dios envía a esos 3 amigos de Daniel cuando son enviados a ese horno de calor para que sean quemados. Y la gente veía que no eran 3, sino que había 4 personas. El ángel de Dios estaba con ellos. Dios siempre ha hecho esta realidad. Si no podemos entender esto, nunca podrás estar por encima del nivel del mundo, porque nosotros no podemos vencer al mundo. No nos engañemos. Nosotros no podemos. El nivel del mundo es muy alto. Por eso decimos, tenemos que tener la especialidad y ser especialistas del Evangelio y saber que Dios está con nosotros y saber que el ángel de Dios va delante de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si no, seremos y permaneceremos más débiles que los incrédulos. Por eso a veces sucumbimos delante de los incrédulos. Es por eso que muchas veces sufrimos por causa de los incrédulos. Dios ha enviado un ejército espiritual. No olvides. Yo les decía esta semana a las mujeres, no olvidéis, hay una guerra espiritual. Una guerra espiritual que no es contra tu jefe, contra tu esposo, contra tu esposa, ni contra tu hijo. No es contra tu hermano. Hay una guerra espiritual que es contra Satanás. Hay una guerra espiritual que nosotros tenemos que hacer. Tomemos Efesios 6 del 10 al 20, donde dice la armadura y empieza hablándote de escalafones, de demonios, principados, potestades. Hay todo un ejército espiritual. Y nosotros vamos a cara descubierta, a pecho descubierto. Cuando Dios ha previsto también un ejército espiritual, que son los ángeles. Pero no creemos en los ángeles. No creemos en esta realidad. Porque la Iglesia Católica me enseñó de pequeñito a rezar al ángel San Gabriel, que era el ángel guía, ¿verdad? Que estaba sobre los niños. Y se ha quedado como una historia, como una anécdota. Pero Dios siempre utilizó esos ángeles para estar delante de nosotros, para guiarnos. Señor, donde vayamos, que se haga esta obra. Ahora, si tú fueses todopoderoso, no te haría falta nada de esto, ¿verdad? Si fuésemos tan sumamente poderosos, no haría falta. Pero como no lo somos, necesitamos las bendiciones. Necesitamos la guía de Dios, necesitamos el ángel de Dios. Y sobre todo, debes de sostenerte en el pacto que Dios ha establecido cuando ores. Establécete en el pacto. Ora. Señor, tú has dado una palabra, que tus ángeles irán delante de nosotros. Señor, danos esos ángeles que van contra las fuerzas de la oscuridad, así como se deshizo del ejército asirio el rey Ezequías. Danos también el ejército espiritual para que esos ejércitos también sean derrotados en nuestra época. Dios tiene estas bendiciones para nosotros. Dios tiene esta gracia para nosotros. Ahora, muchas veces nos preguntamos, y yo he estado haciendo esta pregunta durante estos días, ¿por qué Dios les mandó, al igual que les mandó en el Mar Rojo, por qué Dios les mandó cruzar el río Jordán? ¿No habría tampoco otro sitio por donde pasar? ¿No habría otro lugar más fácil? ¿No habría otro sitio o otra parte del río donde a lo mejor hubiese menos caudal? ¿Por qué Dios manda nuevamente esta circunstancia al pueblo de Israel? ¿Por qué nuevamente este choque? Y yo pensaba y decía, Dios quiere, por nuestra característica humana, por nuestro carácter humano, Dios quiere que no olvidemos. Dios quiere que recordemos los milagros del Éxodo. Que no olvidemos cómo Dios te sacó de donde tú estabas. Cómo Dios te libró con mano fuerte de cuando tú estabas todavía en esclavitud de este mundo. No olvides las 10 plagas que estaban invadiendo tu vida. Recuerda y no olvides nunca la completa liberación de Egipto y la Pascua. No olvidéis nunca que si habéis tenido victoria una vez en vuestra vida, fue a causa de la sangre de la Pascua.
no por vosotros, sino por esa sangre. Israel fue capaz de ver el poder de Dios en Egipto y nunca tuvo necesidad de luchar contra los egipcios. No olvidéis nunca que la batalla la ganó Dios. No olvidéis nunca que fue Él quien nos sacó de Egipto. No olvidéis nunca que fue Él quien nos salvó de donde estabais. Yo muchas veces digo, ¿dónde estaría si no hubiera conocido a Cristo y este Evangelio? Y seguramente que igual que yo, muchos de vosotros probablemente no estaríamos aquí, pero probablemente tampoco estaríamos vivos. Hay mucha gente que se suicida. Hay mucha gente que termina en manicomios con problemas mentales porque no puede superar la crisis, los problemas, las circunstancias de esta vida. Y terminan desequilibradas. Señor, gracias que tú me has sacado de aquí y además sin pelear. Tú peleaste. Fueron librados el día en que la sangre del Cordero fue puesta sobre los dinteles de las puertas. En ese momento fueron libres. En ese momento, nunca, no antes. Solamente la sangre del Cordero. ¿Qué les estaba haciendo recordar también? No olvidéis nunca. Hay un río. Pero, ¿por qué ahora os frenáis delante de un río cuando yo os he hecho cruzar un mar? ¿Por qué ahora os frena un río? Si habéis visto cómo el mar rojo se abría. No olvides nunca, no olvidéis nunca el poder de Dios. Les estaba dando un toque, no olvides nunca el poder de Dios. Ya, pero es que este río es tan grande, tan caudaloso. Habéis pasado un mar. Dios os ha conducido y guiado por un mar. Y lo habéis pasado en seco. Habéis visto cómo todos los ejércitos egipcios, todo aquello que os perseguía, todo aquello que estaba detrás de vosotros, todo aquello que os ha machacado durante siglos, Dios en un momento lo ha quitado de un plumazo y vosotros no habéis levantado un dedo. No olvidéis el poder de Dios. No olvidéis nunca el fracaso de Egipto, que a veces lo olvidamos. No olvidéis el fracaso del mundo. No olvidéis el fracaso de esta sociedad. No olvidéis que no hemos encontrado respuesta en el mundo donde hemos vivido. No olvidéis nunca esto, que solo fue a través del poder de Dios. Que cuando el mundo no ha podido frenarlo, Dios lo ha frenado. Cuando el mundo no ha podido solventar el problema espiritual, Dios envió a Cristo para solucionar ese problema. No lo olvidéis, que cuando el mundo, los médicos no pudieron solucionar vuestro problema, Dios lo solucionó. Cuando el mundo llegó y dijo, no hay más respuestas, Dios dijo, hay una última respuesta. Y esa respuesta es Cristo. No olvidéis el poder de Dios. No lo olvidéis nunca. Marchar hacia adelante con esta fe. Es lo que Dios quería. Seguir adelante con esta fe. Que fuese fundada sobre el paso del Jordán. Pasarla. Reafirmar vuestra fe. E igual que el Mar Rojo se abrió, el Jordán también se parará. Reafirmar vuestra fe. Recordar el poder de Dios. Recordar que el mundo no os puede frenar. Recordar que el mundo no os puede detener. Recordar que el mundo no puede hacer nada. Solo Dios. Dios quiere que además recordemos que mayores bendiciones los estaban esperando. No olvidéis, detrás del Jordán, detrás de Jericó, están las más grandes bendiciones esperándoos. No olvidéis esto. Dios les había prometido, tenéis que pasar a Canaán. Tenéis que entrar en Canaán. La bendición no está en el Mar Rojo. La bendición no está en el mar, en el río Jordán. La bendición está en Canaán. La bendición está detrás. No olvides las bendiciones que te esperan. Ay, Señor, a veces nos quedamos tan sumamente cegados por el problema actual, por la circunstancia del momento, que no vemos que detrás de ello esperan las bendiciones. Hay veces que estamos tan sumamente desesperados que no somos capaces de ver que lo mejor está por venir.
que Dios nos ha bendecido grandemente hasta el día de hoy, que Dios nos ha dado muchas bendiciones en nuestra vida, que muchas las hemos olvidado, pero no olvides que detrás de este Jordán, os esperan las más grandes bendiciones todavía. Os puedo decir, esto no es nada. Esto no es nada. Yo muchas veces digo que tanto el Mar Rojo, como los 40 años de desierto, como el Jordán, como las murallas de Jericó, simplemente eran las bendiciones de supervivencia. Habéis visto los militares, ¿verdad? Tienen un kit de supervivencia, ¿verdad? Llevan unos polvos para coger agua y echan unos polvos para desinfestarla y poderla beber. Es decir, cosas elementales, ¿verdad? Para sobrevivir en un momento determinado, en un lugar determinado, en la selva, en el desierto, en una jungla, un kit de supervivencia. Estas bendiciones que estamos viendo es un kit de supervivencia, mientras que llegamos a disfrutar de las verdaderas bendiciones que nos esperan en Canaán. Esto es simplemente un Dios te ama y te mantiene, te lleva y te conduce y te guía para que tú recibas estas bendiciones. Ahora quiero terminar, porque es importante que veamos cómo debemos de recibir estas bendiciones. ¿Cómo recibirlas? Porque muchas veces me preguntan, pero pastor, tienes que darme la respuesta. Bien, la respuesta te la dará Cristo. Pastor nunca te dará la respuesta, ¿verdad? Cristo es el que te la va a dar a través de la palabra, si tú realmente coges la palabra. ¿Qué significa? Que muchos comprendieron acerca de su fe. Muchos llegaron a tener la conclusión de la fe por medio de algún tipo de sufrimiento. Compartíamos estos días, he compartido. Mucha gente hoy mismo compartía con los obreros, con los líderes. Decía, muchas personas llegan a la iglesia. ¿Y por qué llegan a la iglesia? La mayoría de ellos llegan a la iglesia, ¿por qué? Por los problemas, por el sufrimiento. Muchas veces llegan a la iglesia porque algunas personas tienen una enfermedad y han oído, y han escuchado que en alguna iglesia se ora por sanidad y han dicho, bueno, voy a ver. Llegan a la iglesia por esa situación. Algunos hoy me decían, una hermana me decía, bueno, yo llegué y vine por curiosidad. ¿Qué harán estos locos protestantes? Bueno, eso lo añado yo. Eso lo digo yo. Pero por curiosidad, bueno, vamos a ver. Dice, muy bien, tú viniste por curiosidad, pero ¿por qué te quedaste? Por necesidad. Es decir, al final es lo mismo. Por alguna causa o por algún acontecimiento crucial, hemos llegado a entender que necesitamos a Cristo. Por alguna circunstancia o algún problema, hemos llegado a entender, ¡ay, caramba, es verdad, yo vengo por curiosidad, pero me he dado cuenta que necesito algo más. Necesito a Cristo. Hay muchas personas también. Hay personas que comprenden su fe por medio del poder de la palabra. Por medio de la palabra de Dios, viendo la realidad humana y orando con esa palabra, se han dado cuenta. Este es el motivo por el que debemos de seguir el arca del pacto. ¿Por qué debemos de seguir el arca del pacto como Dios estaba mandando al pueblo de Israel? Ir detrás del arca del pacto, ¿para qué? Para deshaceros del sufrimiento innecesario. No es necesario estar sufriendo. No es necesario que estemos sufriendo en nuestra vida. Simplemente debemos de seguir el arca del pacto. Solamente debemos de seguir la palabra y orar con esa palabra. No es necesario estar llegando a Dios porque estoy con el agua en las cejas ya y ya no me queda más remedio. No es necesario. Gloria a Dios si lo has hecho así. Estás aquí, gloria a Dios. Pero no es necesario continuar así. Simplemente ve detrás del arca del pacto. Ve detrás de la palabra. Sigue el movimiento de la palabra. Dios te guiará como al pueblo de Israel. Sigue la palabra que Dios te está dando. Ellos siguieron la palabra hacia Canaán, hacia Canaán. ¿Dónde vas? A Canaán. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Ya está. ¿Qué tienes que hacer? Ve. Y si no llego, no importa. Estás yendo. Ese es el plan. Que vayas a Canaán. Esto, quienes primero deben de entenderlo son los obreros. Líderes, tenéis que entender esta palabra. Tenéis que poseer esta fe en primer lugar. Vosotros, obreros, debéis de poseerlo.
Todos los obreros que posean esta gracia verán evidencias, todos los demás verán las evidencias y os seguirán. No importa que un obrero, un pastor tenga un problema, no importa. Hay algunos creyentes que dicen, no, un pastor no puede tener problemas. Ese es que sabe poco de problemas. Sabe poco de lo que es una iglesia. Un pastor, un obrero, debe de tener también problemas. ¿Para qué? Ser ejemplo para la congregación. A mí muchas veces me dicen, claro, pastor, como tú no tienes problemas, digo, ¿cómo que yo no tengo problemas? Si quieres te doy unos cuantos de los míos. Mira, te voy a pasar de momento mi hipoteca a tu banco. ¿Vale? Me la vas a pagar tú. ¿Cómo que no tengo problemas? Yo he tenido hijos adolescentes como tú, o yo no tengo hijos adolescentes. Bueno, aquí están aquí. También. ¿Cómo que? Crisis económica, Cándido. Cuéntasele las crisis económicas del pastor. Él la sabe mejor que yo. Él sabe lo que me da, yo no sé lo que él me da. Yo se lo digo muchas veces, yo no sé lo que él me da. ¿Por qué? Yo no confío en eso. Yo estoy confiando y veo que Dios es el que pelea la batalla, que Dios va delante de mí. Eso es lo único que me preocupa. Pastor, que este mes no tengo dinero para pagarte. Es igual, no es mi problema. Pero pastor, no es, sufre más él que yo. Muchas veces le tengo que dar la palabra, no sufras, sufre más él que yo. Pastor, es que no sufras. ¿Por qué? Aquí estoy. ¿Para qué? Para ser testigo. Para ser testigo. Es que el pastor le va todo bien, jo, que envidia. Sí, pero no es así. ¿Cómo voy a ser ejemplo para ellos? ¿Cómo voy a ser ejemplo para mis hijos? Para mis remanentes. Claro, como el pastor nunca tiene problemas, claro, es muy fácil hablar y predicar. Es muy fácil hablar del diezmo. ¿Cómo él tiene? No. No quiero entrar en detalles en este asunto, ¿verdad? Las mujeres saben, algunas de las mujeres saben cuando han ido a casa, ¿verdad? Este invierno la manta está aquí. Tengo las fotos y a veces cuando la veo me río. ¿Qué es importante? Tenemos que, sobre todo, nosotros tenemos que ser aquellos que sigamos primero la palabra. Con dificultades y con todo, pero Jehová va delante de nosotros. Por eso Dios levanta oficiales a Josué. Levanta a esos oficiales, que vayan, que tomen ellos el arca, que pasen delante. Vamos a conquistar Jericó. Levanta a los oficiales. Levanta a los obreros y los líderes que llevarán el arca del pacto. ¿Para qué? Para que el pueblo vaya detrás de ellos. ¿Amén? Obreros, tenéis que ser los ejemplos, los modelos. No os quejéis de los problemas, no os quejéis de las crisis. Orar a Dios, que envíe sus ejércitos. Y detrás del arca. No os preocupéis por nada más. Y detrás del arca, ser ejemplo. Las ovejas irán. Os seguirán. Si tú estás sometido a Dios, si tú sigues a Dios, te sometes a Dios, te seguirán. Los maridos, si os sometéis a Dios, vuestras mujeres os seguirán. Yo recuerdo, había esta gran disputa del machismo, que si la mujer, el hombre dentro del matrimonio, que la mujer se tiene que someter al marido y todo ese tipo de cosas. Sométete a Dios, como dice la palabra, y de veras, como no hay ningún problema, la mujer va a ir detrás encantadísima. Porque va a ser tremendamente bendecida. Es así de sencillo. Ve detrás de la palabra. Sigue la palabra. Tienes que encontrar las respuestas oyendo la palabra para que comprendas la fe, viendo el poder de la palabra de Dios. Tienes que experimentar el poder de la palabra, seguir la palabra. Y veréis cómo las obras de Dios comenzarán en vuestra vida. Veréis cómo os convertiréis también en testigos. Veréis entonces cuando paséis el río, dejaréis un testimonio para vuestros hijos y para los que vengan detrás. Papá, mamá, ¿cómo llegaste a este punto? Te voy a contar. Yo estaba en Egipto, era esclavo, pero la sangre del cordero que Dios puso. Pero papá, ¿eso es posible? ¿Cómo que sí es posible? Yo soy testigo. Yo salí de Egipto. Yo pude cruzar el Mar Rojo. Pero papá, eso es imposible. Es imposible para el mundo, pero para Dios no. Yo crucé el Mar Rojo. ¿Quién? ¡Yo! No me lo contaron. No vino un líder, no vino alguien que me dijo, yo hice una vez un milagro. Bendito tú, pero yo no. Necesito vivir yo. Necesito atravesar el Jordán yo.
Necesito ver cómo las aguas del Jordán se paran cuando yo tomo el arca del pacto y pongo mi pie en el agua. Pongo mi pie en el agua. Significa fe. ¿Por qué? Porque el río no se paró hasta que tú no pongas el pie en el agua. Es decir, ejerce la fe. Cree que igual que el mar rojo se abrió, el Jordán se parará. Y le podrás contar a tu hijo cómo cruzaste este río poniendo el pie en el agua. Pero eso es una locura. Para el mundo sí, pero para Dios no. Yo lo viví, mi pie estuvo ahí en seco. No me lo contaron. Yo he experimentado el poder de la palabra de Dios. Porque Dios nos lleva para que experimentes el poder de Dios. Para que nadie te lo cuente, sino que tú lo vivas. Que nadie te lo tenga que recordar. Que tú lo estés experimentando cada semana, cada día. Que nadie te lo cuente. Hay una serie que dice Cuéntame, ¿verdad? En la 1, cuéntame, que nadie te lo cuente. Vívelo. A mí cuando lo veo digo, si no me lo tiene que contar, si yo estaba ya por ahí, ¿verdad? No me lo tiene que contar, yo lo viví. Vívelo, experiméntalo. Experimenta el poder de Dios. No importa, débiles, que no tenemos fuerza, no tenemos economía, no pasa nada. Jehová peleará la batalla por nosotros. Que nos quedamos sin nada. Sin nada. Será plan de Dios. Entonces tendrá algo mejor. Ya está. Cerramos. ¿Qué más da? Dios tendrá algo mucho mejor. Amén. Que recibáis gracia de parte de Dios. Lo más importante, que recibáis gracia de parte de Dios, que podáis gozar y disfrutar de estas bendiciones. Sed especialistas en lo espiritual. Y gozar de las respuestas que Dios tiene en medio del Jordán. No os dé miedo, no os dé miedo. Yo sé, hay muchos creyentes que tienen miedo. Ay, es que cuando hablamos de ofrenda hay muchos creyentes que se asustan. La crisis, el paro, el trabajo, la necesidad. Y si ofrendo como como, y si ofrendo como pago la hipoteca, y si ofrendo... Yo me río porque... Hermano, Dios lo tiene todo controlado. Dios lo tiene todo controlado. Os da miedo, pero cruzar el Jordán. Ya está. No tengáis miedo. Ay, es que no tengáis miedo. Disfrutar del ángel de Dios que va delante de vosotros. No tengáis miedo de nada. Disfrutar de ello. Disfrutar de que Dios está con vosotros. Disfrutar durante esta semana. Que surgen problemas, que van a surgir problemas, que van a surgir, ya os lo digo, os van a surgir problemas, os lo van a surgir. Si Dios les envió ante el Mar Rojo y ante el río Jordán, a nosotros nos va a pasar algo parecido. Coger la palabra, seguir el arca del pacto, no tener miedo, porque Jehová peleará esa batalla por vosotros. No levantéis vuestras manos, no levantéis vuestra voz, no hace falta ni que os defendáis siquiera. Dejad que Jehová pelee la batalla. Nada más, creerle. Hoy que recibáis gracia, incluso que recibáis sanidad en este día. Dios nos está hablando mucho también últimamente de sanidad. Dios quiere también traer sanidad a su pueblo, emocional, espiritual y física. Mejor dicho, espiritual, emocional y física, por ese orden. Orar, yo les dije a las mujeres, que estuviesen orando también. ¿Verdad? ¿Lo habéis hecho? ¿Sí? Amén. La semana que viene os preguntaré. La semana que viene preguntaré. Que recibáis gracia, hermanos. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Tu amor, tu gracia y tu poder se manifiesten en cada uno de nosotros. Que veamos también esa gracia y ese poder manifestarse en nuestras vidas. Que en medio o delante, Señor, de todo Jordán, Señor, confesamos que el Jordán se parará si seguimos el arca, porque vamos a pasar por el lugar, por el sitio determinado por Jehová de los ejércitos. Y Padre, cuando tú determinas, los puentes se levantan, las adversidades se detienen, los sufrimientos desaparecen y se convierte nuestro lamento en baile, para que podamos darte gloria y honra como verdaderos testigos de la obra y el poder de Dios mismo en nuestra vida. Señor, no queremos conformarnos con historias. Señor, yo no quiero tampoco seguir leyendo libros de personas que recibieron respuestas o que vieron el poder de Dios.
quiero ser autor, quiero ser testigo, quiero ser protagonista. Padre, quiero experimentar, no que me cuenten, quiero contar, quiero experimentar y ser testigo hacia los demás. Padre, yo oro en el nombre de Jesucristo, para que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, para que tu gracia esté sobre nosotros y tu esperanza llene nuestra desesperación y cambie, Señor, nuestra perspectiva del mundo. Te doy gracias por ello y por esta congregación, que el Señor a ti te ha placido. Danos el gran secreto del reino de los cielos. Por ello es que oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.